Ok, volvemos, hermanos, por un corte que del audio tuvimos que reiniciar. Te decía yo que estamos estudiando Gálatas, el capítulo número 2, y que vimos que en el capítulo número 1, cómo identificar el evangelio bueno del nuevo evangelio. Y vimos que lo primero que hay que analizar es al portador del evangelio, y hay que saber cosas como, por ejemplo, es llamado por Dios, es enviado por Dios, es ansioso de gracia y paz para todos los hombres, es portador de nuevas de salvación por medio del Señor Jesucristo, por la voluntad del Padre. Sí, qué maravilla, Pablo era un verdadero enviado de Dios. Vimos que también Pablo hace una denuncia y una advertencia. Entonces te decía yo que Pablo hace una denuncia y una advertencia. La denuncia es, ha aparecido un nuevo evangelio, este evangelio trae perturbación, este evangelio aparta de la gracia, y Pablo hace una advertencia: hay un solo evangelio, señores, no hay como hayan dos evangelios diferentes, no hay tres evangelios, no, hay un solo evangelio. Y Pablo hace también una amonestación. Pablo afirma que primero Dios le cambió la vida. Pablo afirma que el evangelio le fue revelado por Dios y no por hombres. Pablo afirma que no necesitó de cobertura humana para obedecer a Dios. Y Pablo afirma que quien lo guía es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, debo mirar primero quién me predica, pero además de eso debo mirarme a mí, debo hacer una introspección, tengo que mirar hacia mí y fijarme, ¿de verdad mi vida ha cambiado? Entonces estoy siguiendo el evangelio verdadero. Pero mi vida ha cambiado no quiere decir antes era pobre y ahora soy rico. Eso no es mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado es antes odiaba, ahora amo. Antes no perdonaba, ahora perdono. Antes era egoísta, ahora no soy egoísta. Antes me amaba a mí por sobre todas las cosas, ahora amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como me amo a mí. Eso es haber cambiado, porque hay gente que piensa, no, mi vida cambió. Sí, ¿en qué cambió? Porque te veo hablando malas palabras, te veo discutiendo con todo el mundo, te veo peleando, te veo en la misma actitud de antes. No, sí, pero ahora tengo plata. Sí, pero la plata te puede llevar al infierno. ¿Ya sabías de eso? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, debo mirar mi vida. ¿Ha cambiado mi vida? ¿Está siendo cambiada? Si es así, el evangelio me está cambiando. Otro asunto. Amén de que te prediquen, también es importante que Dios te toque. Por eso es necesario depender de Dios. No basta solo con escuchar la palabra y con aprenderme de memoria la Biblia. Necesito clamar a Dios para que Dios me cambie. Necesito buscar a Dios para que Dios me cambie. Y también, por otra parte, el que es nacido de nuevo o el que vive el evangelio verdadero está caminando guiado por el Espíritu Santo. Y finalmente vimos que Pablo muestra con sus actitudes que él no es alguien mayor que nadie porque es el portador del evangelio. Y esa es otra manera de reconocer. Un predicador verdadero del evangelio se va a presentar simple y sencillamente como un vaso. No se va a presentar como el hiper pipirisnai que después de ti no hay nada y no toquen al ungido. No. Un verdadero apóstol del evangelio se va a presentar con humildad, reconociendo que él es nada más que un vaso. No se va a infatuar de manera que va a querer tomar el lugar de Dios, de ninguna manera. Por otra parte, un verdadero predicador del evangelio advierte respecto de las falsificaciones del evangelio. Además, un verdadero, alguien que está en el evangelio verdadero, amonesta a las personas. Pero además, alguien que está en el evangelio verdadero muestra con sus actitudes que no es mayor que los demás. No está infatuado, no se la cree. Él sabe que simple y sencillamente es una herramienta, un vaso, una vasija y punto. Bueno, ahora veamos cómo es este asunto. Había esta historia ahí. Era Pablo, estaba siendo confrontado, ¿se acuerdan que les dije? Porque no cobraba, porque no tenía un sistema y porque no tenía cartas.
Ahora Pablo podría decir, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Es entre Dios y yo y punto. Pero me gusta mucho la actitud de Pablo. Mire cómo comienza el capítulo 2, dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¡Qué humildad! Ha conmocionado al mundo de su época con el evangelio que predica y viene y se sienta delante de otros hombres que también tienen reputación en el evangelio y les expone lo que está predicando. Hermanos, qué importante que es eso. ¿Sabe? Eso a mí me dice una cosa. Pablo, a pesar de que era un hombre aguerrido, era humilde. Era humilde. Y fue a que le aprueben su evangelio. Qué lindo, ¿no? Qué linda actitud de él. Qué lindo cuando un predicador llega a un lugar y dice, bueno, mire, quiero predicar y es de esto de lo que quiero predicar. Usted sabe que hay ocasiones en que yo le he dicho a la persona, ¿de qué más voy a predicar pues? De la Biblia, del Señor, de eso voy a predicar. No, pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo lo enfoca? ¿Desde qué punto lo enfoca? No, usted no se preocupe, yo tengo el Espíritu Santo. Soy un siervo de Dios, o sea, soy un siervo de Dios. Más simple es decir, mire, este es el bosquejo de lo que voy a predicar. Es más simple. O sea, estoy yendo a una casa que no es mi casa, aunque podría ser mi casa, a dar de comer a unas personas. ¿O usted dejaría que alguien venga y le diga, soy chef profesional y entre a su casa sin conocerlo? No, ¿verdad? Entonces, a veces les preguntamos a los pastores, algunos se rayan, otros dicen, claro, mire esto, empezó a predicar esto, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Esta es mi línea de predicación. Ah, bueno, sí, me parece muy bien. Entonces Pablo dice, subí a Jerusalén, llevé conmigo a Tito y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Voy a poner aquí, Pablo expone su evangelio a otros hombres de Dios. Fue y les expuso, esto es lo que estoy enseñando, esto es lo que me ha sido revelado. Chicos, ¿qué les parece? Esto es lo que estoy predicando. Ya estaba la iglesia plagada de falsos cristianos, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Escuchen, el que enseña un evangelio nuevo está buscando subyugar a las personas bajo su yugo. Pero escuche, los que somos del evangelio llevamos el yugo de Cristo. No necesitamos otro yugo. No necesitamos. Escuchen, el caminar en el evangelio es un caminar de hermandad fraterno, no es de imposición. La autoridad en el evangelio viene de Dios a través de la palabra y a través de vivir la palabra. Entonces no necesito imponer autoridad. En el minuto que yo quiero imponer autoridad, en ese minuto ya estoy ejerciendo mi voluntad. Porque pregunto, ¿quién cambia los corazones? Dios. Dios. Entonces, si alguien no se somete a mí, es porque Dios no ha cambiado el corazón de esa persona y no le ha puesto en su corazón someterse a mí. Pero si alguien se somete a mí, yo no abusaré de ese alguien que se sometió a mí. Le enseñaré la verdad. No me aprovecharé de la persona. Esa tiene que ser la actitud de todo creyente, de todo predicador del evangelio. El evangelio no es para conseguir adeptos para nosotros. El evangelio es para salvar a las personas, es para liberar. Entonces, rápidamente, en cuanto aparece Pablo, aparecen estos señores a tratar de
subyugarlos. No, 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 un ratito. Ustedes aquí van a enseñar esto, y si no enseñan esto, no, Señor. Pablo estaba dispuesto a defender lo que enseñaba. Debemos estar dispuestos a presentar defensa de la fe que seguimos, del evangelio que predicamos. Sí, pero debemos saber con quién y a quién. Hermanos, las discusiones no favorecen a los que las escuchan. Las discusiones no sirven de nada. Nosotros no andamos discutiendo el evangelio ni peleamos. Hay gente a la que le gusta discutir el evangelio y pelear el evangelio. Nosotros no. Nosotros compartimos el evangelio. El que es de Dios lo va a entender. El que no es de Dios no lo va a entender. Y procuramos con todo el corazón, ustedes y yo, conocer la verdad, porque la verdad es lo que hace libre. Amén. Entonces, qué importante que es que nosotros tengamos la actitud correcta. Entonces, voy a poner aquí, Pablo expone su evangelio a otros hombres de Dios. Estaba dispuesto a rendir cuentas delante de otros santos. No estaba dispuesto a someterse bajo el yugo de los falsos maestros y falsos cristianos. Esa tiene que ser tu actitud y la mía. ¿Estás dispuesto a someterme? Oye, estoy dispuesto a someterme. En el Señor nos sometemos unos a otros, lo dice la palabra. Entonces estoy dispuesto a hacerlo. Y, perdón, les quité la pantalla. En el Señor estoy dispuesto a hacerlo. Y estoy dispuesto a que me pregunten 1000 veces qué predico y por qué predico. Pero no estoy dispuesto a someterme bajo el yugo de los falsos maestros y los falsos cristianos. Fíjense que todo el que es falso necesita usar de la fuerza para cumplir sus propósitos. Pero el que es verdadero, la fuerza se la da a Dios, y Dios obra primero en el otro y luego a través mío. ¿Me dejo entender? Si le voy a predicar a alguien se convirtió, no porque yo fui persuasivo, fue porque el Espíritu Santo lo tocó primero. Yo he ido nada más que a confirmar lo que el Espíritu le ha hablado a su corazón. Él pone el querer como el hacer, Él es el que quita la venda. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Vio? Los famosos no le comunicaron nada nuevo. Pero también es interesante porque a quienes Él les expuso el evangelio no le refutaron nada. ¿Sabe qué quería decir eso? Que Pablo y los demás apóstoles eran uno, predicaban una misma cosa. Predicaban una misma cosa. En algunas cosas tenían diferencias, porque por ejemplo Pedro era predicador a los gentiles, a los judíos, y Pablo era a los gentiles. Entonces en algunas cosas me imagino que cambiaba la forma, pero no el fondo de la predicación. Puede que una persona, oye, predica con mucha palabra y mucho recurso técnico y no sé qué, y espectacular. No te dejes impresionar por el recurso técnico. Fíjate la esencia de lo que está enseñando. Otra persona puede solo con palabras, pero no te dejes guiar por las palabras, déjate guiar, mira el fondo de su enseñanza. ¿A dónde apunta? ¿A qué me quiere llevar? ¿A dónde me quiere llevar? Algunos son grandilocuentes, otros son muy creativos. No importa cómo sea. Lo que debo mirar es, ¿está el evangelio ahí? ¿Está el evangelio ahí? Me gusta porque en esta iglesia son unos escogedores. Cuando viene un predicador, lo escudriñan a full. Y hasta me apalean. ¿Por qué el pastor lo dejó? ¿Por qué el pastor no le preguntó primero qué iba a predicar? Ese predicador fue demasiado light. Sí, predicó verdad, pero poco evangelio.
Y hablan conmigo los hermanos y vienen. Pero eso es muy bueno, amados. Eso es muy bueno. Así eran los de Berea. Vino y predicó Pablo. Pero un ratito, Pablo, te avisamos mañana, porque primero vamos a ir a estudiar si es verdad lo que nos estás hablando. Buena actitud. Entonces Pablo expone su evangelio a otros hombres de Dios. Estaba dispuesto a rendir cuentas delante de otros santos, no estaba dispuesto a someterse bajo el yugo de los falsos maestros. Pero además de eso, hermanos, no había contradicciones entre el evangelio que predicaba Pablo y el de los apóstoles. No había. Se entendían, eran lo mismo. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno encuentra a alguien que habla su mismo idioma, ¿sí o no? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Qué lindo, porque ambos tenían el mismo sentir. Oye, hay que preocuparse del necesitado. Voy a poner aquí tanto los apóstoles que anduvieron con Jesús, como Pablo, que fue llamado posteriormente por Jesús, estaban preocupados por la iglesia necesitada. Es importante que usted se preocupe por la iglesia necesitada. Es importante que usted, cuando llueve o hace frío, mire si algún hermano está sin chompita, y si usted tiene 3, tráigale una. Duélase, tenga compasión de los otros. Y sabe que también, si usted es del evangelio, usted puede tener compasión para con los que no son del evangelio, y aprovecha, y mientras le regala una polerita manga larga a alguien por ahí, le dice: Jesucristo te ama, necesitas arrepentirte y cambiar de vida, y le da la chompita o la polerita o lo que tenga. Y eso es muy bueno, hermanos. Practicar ese tipo de cosas es de cristianos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Perfecto. Punto 1 que vimos esta mañana: Pablo expone su evangelio a otros hombres de Dios. Eso es 1 al 10. Punto 2. Pablo se encuentra con Pedro y le expone también su evangelio. En realidad, ¿por qué es que hubo coincidencia entre Cefas, Juan y Jacobo, que era hermano de Jesús? ¿Por qué había coincidencia? Porque era el mismo evangelio. El evangelio no era el de Pablo, el evangelio era de Cristo. ¿Sabe cuándo hay discrepancia? Cuando yo tengo mi propio evangelio. Ahí hay discrepancia, y no es el de Cristo. Por cierto, si mi evangelio es el evangelio de Cristo, me voy a encontrar con otro que tiene el evangelio de Cristo y será una misma cosa, ¿verdad? Entonces, pero hay discrepancia cuando yo digo: no, espera, hay que aumentarle un poquito al evangelio. Hay que darle un aditamento también. O sea, por ejemplo, quienes se preocupan por la iglesia y no confían en el poder del evangelio, tratan de imponerle cargas a la iglesia para que la iglesia no se desvíe.
No, no, vamos a hacer esto, lo vamos a obligar a que sí o sí vengan a orar, y el que no venga a orar no pertenece a la iglesia. Entonces van a tener que venir a orar 3 veces por semana, sí o sí. Solo que así usted consigue gente que cree que es que cree que es cristiana, pero no es cristiana, porque el orar a Dios tiene que nacer de mi corazón. Yo tengo que saberlo en mi mente, necesito orar. Necesito orar. Es igual que, a ver, es igual que, no sé, por otras prácticas cristianas. El congregarse. Usted puede obligar a alguien a congregarse. Pero si usted obliga a alguien a congregarse, no servirá de nada. No servirá de nada. No, pero puede escuchar y puede cambiar, dicen algunos. No, hermano. ¿Saben qué? ¿Saben cuándo una persona se convierte? Cuando Dios la toca. Entonces, hay cosas que nosotros no debemos forzar. No así los padres a los hijos. Y estoy hablando como iglesia. Pero los padres a los hijos estórbele, enséñele, muéstrele, disciplínelo. Es diferente ahí. Pero en la iglesia es la obra del Espíritu. El Evangelio trabaja solo. Si nosotros predicamos el Evangelio, no necesitamos imponerle cargas a la gente, no necesitamos imponerle cargas de largos ayunos, de servicio para que no se vaya. No, de hecho lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor levante obreros en sus mies. ¿Me estoy dejando entender, hermano? El Evangelio verdadero no necesita él de presiones y disciplina humana, no necesita. Pero bueno, si alguien está predicando el Evangelio verdadero y está imponiendo esas cosas, en algún momento le va a amanecer también, digamos. No se raye con esa persona, no se enoje. Otro asunto es, no se enoje porque una gente alaba de una manera y otra de otro. No sea fariseo. No solamente mi manera, esa es la que vale. Mire, si quienes alaban a Dios aplaudiendo, están cantando el Evangelio y están predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio, y gócese con ellos. Mire a los que cantan a capela y no quieren con ninguna otra cosa que no sea a capela. Mire, si están cantando el Evangelio, sí. Predican el Evangelio, sí. Ah, qué maravilla, son del mismo Evangelio que yo. Y por último, si alguno quiere dar una vueltita en la iglesia, no se raye. No se moleste. Si alguno quiere remolinear en la iglesia, no se moleste. Ay, que el remolinear no es de cristiano. ¿Dónde dice en la Biblia que no es de cristiano? ¿Y qué? A ver, ¿quiénes son de los que cuando le dan una noticia buena saltan o aplauden o tienen ese tipo de expresiones? ¿Quiénes son expresivos, a ver, en sus alegrías? Perfecto. Ahora, ¿quiénes no son muy expresivos cuando están alegres? La mamumi, las dos están atrás. Ahora, porque la mamumi no es expresiva y yo soy expresivo, ¿la mamumi no es mi hermana? No, ella no es mi hermana porque cuando yo salté, ella no saltó. Hermano, otra vez, no se trata de uniformar a las personas. Se trata de que estemos unánimes, de que caminemos en unidad. Amén. Entonces, Pablo se encuentra con Pedro y le expone también su evangelio. Lo que va a descubrir Pablo al exponerle a Pedro es que, y va a descubrir Pedro al oír a Pablo, es que los dos hablan lo mismo. El domingo, después que predicó el pastor que vino, fuimos a almorzar con él y con su esposa y con la traductora. Y empezamos a conversar con la traductora y ella me dice, cuando ustedes empezaron a cantar, y yo escuchaba esas canciones tan llenas de teología, tan llenas de conocimiento de Dios, mi corazón se gozaba. Yo decía, estos hermanos tienen que conocer las alabanzas de la IBI. Y dice, cuando de repente empezaron a tocar una de la IBI, y entonces mi corazón se gozó más todavía. Y entendí que ustedes conocen el Evangelio verdadero, entendí que ustedes caminan en la verdad. Y a medida que iban ministrando me daba cuenta. Y entonces empezamos a conversar y es el mismo Evangelio, pues. Y me dijo, no saben lo maravilloso que es encontrarse con alguien que habla nuestro mismo idioma, que tiene el mismo Evangelio. Entonces no tengamos miedo de hablar con las personas
Y no menospreciemos a las personas. La gente le pone títulos a los demás y se pone títulos ellos y con los títulos se apartan. No, yo soy pentecostal, no, yo soy moderado, yo soy reformado. Escuche. Mire qué evangelio está viviendo usted y mire qué evangelio está viviendo el otro. La forma puede variar, el evangelio es el mismo. No se raye si alguien canta y aplaude, no se raye si alguien danza, no se raye. No se raye, sea maduro. ¿Sabe quiénes se enojan por esas cosas? Los inmaduros. Y están buscando cómo pelear y discutir y quieren. Usted no sea inmaduro, usted sea maduro. Si su hermano quiere saltar, salte, mi hermano. Dese gusto, salte delante del Señor. Yo por mi parte estoy aquí quietito, mi corazón está saltando delante del Señor. Claro, no, esa iglesia muy muerta, no gritan amén. No, oiga, deje que el Espíritu y la gracia multiforme se manifieste de la manera que sea en cada lugar. Amén. Sí, mi amada. Amén. Sí. Amén. Sí, acuérdense, señal de madurez es que solícito busco la unidad en el vínculo de la paz. Señal de madurez es que busco la edificación de mis hermanos en el evangelio. Señal de madurez es que no ando buscando dividir, ando buscando juntar. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Entonces, buscamos la unidad. Oye, este no nos sigue y está predicando, le dijeron a Jesús. Déjenlo. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el hombre estaba recogiendo, déjenlo. Entonces, hermano, yo creo que en lugar de andar buscando el error en la persona, lo que debemos andar buscando es el evangelio en la persona. Amén. Cuando alguien predica, busque el evangelio. Usted no es catador de predicadores. Usted es, y no deje que el conocimiento lo infatúe. No se envanezca. No, si no es así, no. Vaya tranquilo. Maduremos. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Escuche, Pedro era Pedro, señores. Y Pedro tenía el mismo evangelio que Pablo. Tenía exactamente el mismo evangelio que Pablo. Pero Pedro tenía un problema. Es que Pedro era muy almático. Entonces fíjese lo que estaba haciendo. Estaba cayendo en hipocresía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Qué terrible que es cuando usted no se define. Qué terrible que es cuando usted es pusilánime. Qué terrible que es cuando usted, mi hermano, se guía por la espiritualidad de las personas. Qué terrible. Por eso siempre yo digo, mi hermano, ve un error en mí, dígamelo. Pero no me esté riendo, no sea hipócrita conmigo. No sea hipócrita. Dígame la verdad. Dígame la verdad de lo que piensa, que yo no me voy a enojar si usted piensa diferente que yo. No me voy a enojar. Ya pasé por los tiempos en que peleaba y discutía y me gustaba discutir y mostrar que yo sabía. Ya pasó ese tiempo. No necesito demostrarle nada a nadie. Necesito predicar, que es a lo que Dios me mandó. ¿Eh? Entonces, bueno, pero estaba este Pedro aquí. Vamos a suponer, es como que, oye, como tranquilo con los hermanos mientras no está el pastor Elías. Y cuando llega el pastor Elías, ya yo empiezo con historias raras. No estoy siendo yo, ¿no les parece? Estoy entrando en hipocresía. Dice, por eso fue Pablo y le dijo, vení Pedro, quiero hablar con vos un ratito. Esto a mí me dice una cosa. No toquen al ungido, está mal aplicado. Que al de adelante no se le puede decir nada. No, él es el patriarca, no le digan nada. Él tiene la razón, aunque se equivoque, tiene la razón. Hermano, es tu hermano, es una vasija igual que vos. Y es propenso a caer igual que vos.
es propenso a caer. Así que hay que estar dispuesto a dar y recibir en la casa del Señor. El que menos pensás puede venir y te muestra tu error, ¿sí o no? A mí hay personas que se van a acercar y pastor, ¿a usted le parece que hizo bien? Y cuando alguien te confronta, aunque en su momento no te diste cuenta de lo que hiciste, e hiciste mal, te vas a dar cuenta, ¿sí o no? Y uno empieza a ¿de qué? No tengamos problemas. De hecho, la Biblia manda, exhórtense unos a otros. ¿Sos espiritual? Entonces exhortá a los hermanos. Ahora no seas niño, porque el niño, hay ese escote, hay esos aretes, hay esto, hay lo otro. No, no seas niño. Exhortá en la palabra. Oye, no estás viviendo el evangelio. Me gustó mucho en una conversación. Había un grupo de líderes. Eran puras mujeres. Había un grupo de líderes, puras mujeres. Eran las niqueladas de la iglesia. Y había una hermana que recién se había convertido. Pero recién, no hacía ni un año, una cosa así. Las otras eran cristianas de 10, 15 años. Y estaban conversando y de repente aparece otra hermanita relativamente nueva. Tendría unos 3, 4 años. Dice, les cuento, chicas, que estoy enamorando. ¡Ay, qué bendición! Sí. ¿Y qué tal? Churro, papín, es piloto. Piloto, y no es murciélago, ¿no? Es piloto. Y todas, pero qué bello, y esto. ¿Y a dónde se congrega? No, no se congrega. Ay, sí, pero el Señor es bueno, dijo una de las líderes. Y otra empezó, sí, es verdad, porque el Señor lo puede cambiar y no sé qué. Y esa cristiana nueva le dijo, perdónenme, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Si la Biblia dice no en yugo desigual, yo creo que no en yugo desigual es no en yugo desigual. Aunque sea piloto, sea papingo, sea boningo, lo que ustedes quieran. Y aunque sea un buen tipo. Si la Biblia te lo prohíbe, no hay que hacerlo. Disculpen, yo creo que ustedes le están dando mal ejemplo a la hermana nueva, le dijo. Y me la dejó calladingas a las otras. Porque hermano, no podemos permitir esas cosas entre nosotros. No podemos. Y lo hizo, y la hermana lo hizo con amor, no lo hizo, oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No han leído la Biblia? No, no lo hizo así. Le dijo, no, pero escucha un ratito, le dijo ella es nueva. ¿Acaso la Biblia no dice esto y esto y esto y esto? Se los dijo de manera tal que quedaron avergonzadas y que luego le decían gracias. Gracias. Amor y sabia mansedumbre. No fue a discutir, no fue a imponer su verdad, no. Y piensa en esto, cuando usted exhorta con la autoridad de Dios, no hay opción de refutarle. No hay opción. Pero cuando usted en autoridad humana viene y dice, yo vengo en la autoridad de Dios. Por cierto, cuando usted viene en la autoridad de Dios, usted no necesita decir vengo en la autoridad de Dios. Usted sencillamente habla y la palabra va a hacer su efecto. Es simple. Bueno, está aquí Pedrito y se está desviando. Y hay un problema con Pedro. Pedro es un líder nato. A Pedro lo siguen. Entonces, junto con él se está torciendo otro. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sabe quién era Bernabé? No, el compañero de Pablo. Pero Bernabé, vos andás conmigo, ¿no? Pero escuche, es que lo malo rápidamente se contagia. Rápidamente. Por eso nosotros debemos velar y orar en la iglesia. Porque lo malo se contagia rápidamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pablo delante de todos. Lo dije a Pedro delante de todos. No le dijo, vení un ratito, aquí atrás quiero decirte una cosita que no lo sepa nadie. ¿Sabe por qué? ¿Pedro era un líder o no era un líder? ¿Los líderes deben ser reprendidos? Sí. ¿Y sabe qué? Los líderes debemos ser reprendidos públicamente. Si usted no está dispuesto a que lo reprendan públicamente, no se meta a trabajar en esta iglesia. Porque si usted se equivoca, lo vamos a reprender públicamente. ¿Sabe por qué? Porque usted es un ejemplo para otros. Es un ejemplo. Lo reprendí delante de todos.
El mismo Pablo le aconseja a Timoteo, a los que se encuentran en lideranza, en ministerio, y pecan, repréndelos duramente y en público, para que los demás también teman. ¿Para qué se reprende al líder públicamente? Para que los demás teman. Sí, cuando yo tengo algo contra un hermano, lo aparto en privado. Pero a un líder, al que más se le dio, más se le demanda. Bueno, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a las gentes a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuche, ¿qué eran las obras de la ley? Circuncidarse, no comer cosas inmundas. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo? Escúchame, Pedrito, nosotros ya no somos judíos, somos iglesia. Entonces ya las costumbres judías no nos corresponden. Y vos, cuando no hay otros judíos, estás viviendo como iglesia. Pero cuando aparecen otros judíos, vos querés judaizar. Hay gente con la que usted charla y uno no sabe qué le han dicho. Quería hablar contigo en el nombre de Elohim y quería decirte que Moshem y Yeshua y esto. No, a mí háblame de manera que yo lo entienda. Si me vas a hablar de Jesús, háblame de Jesús. Y te hablan palabras en hebreo. ¿Qué es lo que buscan con eso? Sentirse importante. Ellos creen, fíjense el problema de la ignorancia. El ignorante cree que hablando en hebreo, él es
Entonces, cuando usted ve a un judío arraigado en lo económico, arraigado en la... Usted entiende que, pucha, a este le falta nacer de nuevo. Y cuando usted ve a una persona arraigada en el dinero, arraigada en la apariencia, arraigada en ese tipo de cosas, usted entiende que a esta persona o no ha entendido bien el evangelio o no ha nacido de nuevo. A ver, si yo me paro aquí y les empiezo a predicar prosperidad, ¿se sentirían cómodos? No. Sí. Sí. Claro. Sí. Mire, el Señor se dio a conocer, el Señor se dio a conocer con ellos de la manera que lo conoce la iglesia que predica prosperidad, yo tengo el poder, yo soy cabeza y no cola y todo eso. El Señor se dio a conocer con ellos a través de señales y prodigios. ¿Cómo los salvó? Milagrosamente. ¿Cómo los hizo un pueblo? Los hizo un pueblo en esclavitud y de ahí los sacó. Todo era sombra de lo que había de venir, todo era sombra de la iglesia. Entonces, los sacó de ahí, ellos vieron el poder de Dios, pero a pesar de ello, ellos no quisieron convertirse. Dice la Biblia que todos estuvieron bajo la nube, dice la Biblia que todos estuvieron bajo la columna de fuego, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran confiados en sí mismos, ellos pensaban que por herencia ellos eran salvos y confiaban en que Dios estaba como su kunumi para hacer lo que ellos quieran. Erraron el concepto. Es la manera de ver el evangelio del humanismo. Se trata de que Dios es Dios es mi accesorio, es como mi máquina. Quiero algo, en lugar de meterle quinto, le meto oración y me tiene que dar. Quiero algo, entonces le sirvo para que Él tenga la obligación de darme. No entienden que el evangelio es por gracia. Abraham no fue salvado porque Abraham hizo algo, Abraham fue salvado para hacer algo. Él a través de la fe creyó en lo que Dios le dijo. Entonces, ese era el gran problema. Y lo que hace Pablo, lo que está haciendo Pablo aquí es precisamente eso. Le está mostrando a Pedro, oye, somos justificados por las obras de la ley, no por nada que nosotros hacemos. Cristo murió para justificar a los pecadores. Nuestro pecado es sepultado en Cristo Jesús. En otras palabras, toda intención de pecar y todo pecado en el que yo caigo, yo lo puedo dejar porque estoy en Cristo. Puedo despojarme de eso. Le recuerda que la iglesia no tiene que volver a imitar las costumbres judías. Le está diciendo, oye, ¿por qué si vos, siendo judío, cuando no están los judíos, te comportás como no judío, y cuando vienen los judíos querés caer en eso? Qué tontería la tuya. Y luego, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley. Esto quiere decir, no puedo conseguir nada con la ley. No puedo conseguir nada con la ley. Me circuncido no me sirve de nada. Pero una cosita importante, la ley es parte de mi naturaleza. Lo ceremonial de la ley, circuncidarse, las lunas nuevas, el echarse silicio, todas esas cosas, no tiene nada que ver con usted y conmigo. No tiene nada. Pero la esencia de la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, es parte de nuestra naturaleza. No hacemos algo para ser salvos, hacemos las cosas porque somos salvos. Usted ama porque usted es salvo, usted perdona porque usted es salvo. Sí, hermana. No, Pedro no quería hacer circuncidar a nadie. No, lo que Pedro quería era vivía como si fuera judío siendo iglesia. Eso era lo que estaba haciendo Pedro.
Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, sino por la fe. No habla de circuncisión ahí, ¿no ve? Lo que está hablando es, oye, dedícate a ser cristiano, deja que el Espíritu te guíe. No seas fariseo. No, yo no como esto, no como lo otro. No seas judaizante. No, no me lavé las manos, no como. De eso estaba hablando. Fue obligado. Sí. Correcto, correcto. Es una muestra de que los judíos que estaban predicando el evangelio ya estaban en la actitud correcta. Entendían que no se trataba de circuncidarse, no se trataba de nada de eso. Se trataba de cambio de vida. Es interesante porque si ustedes se dan cuenta, cuando el joven rico se acerca a Jesús, Jesús dice que lo miró y lo amó, y el joven rico cumplía la ley, señores. Pero estaba demasiado confiado en lo que él hacía. Eso lo vengo haciendo desde siempre. Exacto, ese era el problema de Pedro. Ese era el problema de Pedro era que quería quedar bien con los religiosos y los cristianos. Claro, mi hermana, muchas veces nosotros estamos entre nuestros amigos del mundo y no hablamos de Cristo. Y nos callamos. Y hasta se burlan de Cristo y hasta cuentan chistes de Cristo y nosotros los reímos. Y luego venimos a la iglesia y, hermano, no seas hipócrita. No caigas en eso. Sé el mismo donde vas. Sé el mismo. Sé el mismo. Ah, y por cierto, vas a descubrir debilidades en vos. Pero si estás en Cristo, esas debilidades Cristo las va a suplir. En tu debilidad se perfecciona su poder. Ah, y quiero decirte algo. Hay cosas de la carne que las vas a tener que vivir. Y cuando te toque vivir esas cosas de la carne, vivílas en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se dio a sí mismo por ti. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Cosas de la carne. Llegas a tu casa y tu mujer está idiota y ya lleva una semana. O llegas a tu casa o tu marido llega a tu casa y está idiota y lleva una semana así. Sí o no que da ganas de partirlo. Sí o no que da ganas de conseguirse un palo de guayaba y darle con el palo. Pero eso no es lo tuyo. Lo tuyo es correr a tu Señor y decirle, Señor, mira lo que me están haciendo. Señor, vos podés cambiar el corazón de esta persona, pero creo que el que insta a que esta persona esté así soy yo. Mostrame qué es, Señor. Mostrame esas cosas grandes y ocultas que no conozco. Señor, ¿en qué estoy ofendiendo a mi marido? ¿En qué estoy ofendiendo a mi mujer? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué arrogancia hay en mí que está perturbando a los otros? Señor, ¿qué pecado hay en mí que está provocando? ¿Me dejo entender? Ese es el punto. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y luego termina diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dos cosas aprendimos hoy, con esto cierro. Wow, nos demoramos mucho. La primera cosa, Pablo expone en su evangelio a otros hombres de Dios, entre estos estaba Pedro. Cosas que aprendemos de aquí: Pablo estaba dispuesto a rendir cuentas delante de otros santos, no estaba dispuesto a someterse bajo el yugo de los falsos maestros y falsos cristianos. No había contradicciones entre el evangelio que predicaba Pablo y el de los apóstoles. Tanto los apóstoles que anduvieron con Jesús como Pablo, que fue llamado posteriormente por Jesús, estaban preocupados por la iglesia necesitada. Qué lindo, tenían todo en común, pero también habían defectos. Y Pablo se encuentra con Pedro y le expone también su evangelio, diciéndole: Pedro, ¿vos crees en el evangelio de Jesucristo? Sí. Bueno, el evangelio de Jesucristo es, somos justificados no somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por gracia. Pedro, Cristo murió por todos los pecadores, también por los gentiles, así como por los judíos. Entonces, cuando un judío se convierte y un pecador se convierte, son la misma cosa, son iguales, no hay más ni menos. Le está exponiendo su evangelio a Pedro, se dan cuenta, ¿no? Luego dice, le recuerda que la iglesia no tiene que volver o imitar a las costumbres judías. Le está diciendo: Pedro, no se trata de religión,
Se trata de relación. No se trata de posturas o de rituales o de ceremonias. Se trata de comunión con el Señor. Ese es el punto. Y esa comunión con el Señor será real no en que vos levantás las manos y orás y que tu ropa es larga. No se trata de eso. Se trata de que se note en tu vida que amás a Dios y se note en tu vida que amás a tu prójimo como a vos mismo. Pedro, de eso se trata. Y hay cosas que vivimos en la carne, como esta tu carnalidad, Pedro, de estarte queriendo hacer el judío con los judíos y el cristiano con los cristianos. Esta tu carnalidad, tenés que vivirla en Cristo. Entonces, anda a los pies de Cristo y conversar con Él y decirle que tenés problemas en ser vos mismo. Y Él te va a ayudar. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Y finalmente, Pablo a Pedro, le recuerda que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y finalmente le recuerda que somos salvos por gracia, no por obras. Voy a poner aquí para que no se malentienda, el resultado de ser salvos por gracia son las obras. Son las obras en dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿No se está leyendo? Allá. Les recuerda que somos salvos por gracia, no por obras. El resultado de ser salvos por gracia son las obras en dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que también dice, no, yo no soy salvo por obras, entonces hago lo que me dé la gana. No. Última pregunta, sí. Claro, obviamente. El Evangelio hace que la persona nazca de nuevo, pues. Ya no es lo que era, es nueva criatura. Y esa nueva criatura depende de Dios. Ama a Dios y ama a sus hermanos. Y para hacer lo que vive en la tierra depende de Dios. Y las obras empiezan a fluir naturalmente, porque esa es su naturaleza. Porque ama, hace las cosas. Porque ama, hace las cosas. Ese es el punto. Amén. ¿Oramos? Porque nos fuimos ya mucho en el tiempo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por Gálatas, qué maravilloso que es, Señor, descubrirnos en Gálatas. Gracias por ese versículo precioso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Podemos decir lo mismo, Señor, nosotros. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, sabemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos, Señor, que lo nuestro es ser iglesia, vivir como iglesia, aplicar la palabra a nuestra vida y enseñarla a otros. Señor, no estamos para juzgar a los demás, aunque juzgamos espiritualmente, pero no estamos para juzgar y denigrar a otros. Estamos, Señor, para enseñar. Ayúdanos. No estamos para imitar lo que hacían los judíos. No tenemos nada que ver con ceremonias judías. Señor, ciertamente somos iglesia, la iglesia del Dios viviente, que camina guiada por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender estas verdades y glorifícate en nosotros. Te pido que bendigas a los pastores y también te pido que bendigas a todo siervo en las iglesias, que quites toda vanagloria de los corazones y que podamos andar en humildad. Y Señor, también te pido por cada ovejita del gran mandamiento y por cada ovejita que nos oye a través de WhatsApp, nos ve a través de Facebook y nos ve a través de YouTube, Señor. Dios mío, te pido que bendigas a los de FM 103.1 Radio Libertad. Señor, que cada día más y más y más crezcan las ondas de esa radio, de manera que en todo Salta se conozca y reconozca que Jesucristo es el Señor. Dios mío, muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.